Buenas tardes para los que van ingresando. Hola Jacqueline, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola Luris, buenas tardes. ¿Cómo esté? Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Bien, espero que gracias. así sea. Hola Me Gladys, alegra buenas tardes. verlas y verlos. Hola Gladys, buenas tardes. Oh, buenas tardes, profesora. Bien, gracias. Hola. Ah, Jenny. ¿Cómo le ha ido? Le cuento que yo estaba yendo estaba no yendo a esta hora, sino a las 7. Y estoy atrasadísima. Ay, Gladys. Igual cualquier cosa que necesite, recuerde que puede escribirme, ¿listo? Si tiene alguna duda. Bueno, profesora, muchas gracias. Y Luris es la tutora que nos está acompañando, no sé si ya la conozca. No, pero yo no escucho nada. Ah, no. No, yo qué hago ahí. Tienes que, cualquier cosa me llamas. Listo chicos, a las 6 iniciamos. Voy a ir a traer un poquito de agua, ¿vale? Vale, Luris, ya vuelvo. Chicos, para los que van ingresando, ¿han tenido alguna duda adicional con respecto a la hoja de ruta? Para podérsela hacer ahorita en el tiempito inicial a Luris. Gladys, espera. Eh, es que no tengo activos todos los micrófonos, entonces veo que estás hablando. Ya te voy a activar el micrófono. Listo, ya. Ya te escucho. Gladys, ¿tenías alguna duda? Sí, la oigo ¿Cuál? bien. Ah, ok, pero no tienes ninguna duda con respecto a la hoja de ruta. ¿Cómo dijo? ¿No tienes ninguna duda con respecto a la hoja de ruta? No. No. Listo. Listo, Lourdes, si quieres, vamos iniciando. Igual ya hay 15 personas. Ir comentando el propósito y estas cosas. Jacqueline, ¿tienes una duda? Activa el micrófono. Hola Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mira, lo que pasa es que yo no había hecho muchas cosas de las materias y hoy me llamaron. O sea, es Sí. que la verdad es que como yo no asistí a la capacitación, no sé si bueno, perdón, yo no te comenté a ti, pero yo le había dicho a Nicolás a ver si me hacía el favor de enviarme el video para yo saber cómo era que tenía que hacer en la plataforma y todo eso. Yo no tenía ni la mínima idea de qué tenía que hacer en la plataforma. Pues yo había entrado y había visto algunas cosas y yo dije, esto será para responder. Bueno, yo respondí, yo dije, pero qué tal no sea. Pero igual ya yo había respondido varias de las que estaban ahí y hoy me llamaron y me dijeron que estaba muy atrasada. Ah, ok. ¿Sabes qué podemos Sí, hacer? Si quieres, mañana, no, mañana es, no, el lunes. El lunes nos vemos en monitorías y ahí ya te explico y vemos si estás atrasado o no, ¿vale?
pero ya hoy, o sea, yo hoy aproveché mientras la niña se durmió de la 1 hasta las 3:30 casi, y hice todo, o sea, ya incluso habían unas evaluaciones, unas preguntas, leer unos textos, ver unos videos, Sí, sí, todo esas son eso. las lecciones. Ah, listo, Ah, entonces ya estás bien. Listo, sí, Jacqueline. exacto. Era que, o sea, yo la verdad no tenía ni la remota idea que tenía que entrar ahí y hacer eso, porque yo no había asistido a la capacitación. Solo asistí un Listo. rato y pues la verdad no pude seguir y no vi eso, pero hoy me llamaron y pues yo dije, no, y entré y sí, pues ya respondí todo lo que había hasta ayer. Ah, ok, listo, Jacqueline. Igual nos vemos el lunes por si cualquier duda, ¿listo? Ah, bueno, listo. Vale, gracias. Hola Listo, Jacqueline. Valentina, buenas tardes a todos los estudiantes. Hola, Juan Eh, Carlos. Buenas tardes. Pues teniendo en cuenta el comentario que nos está haciendo nuestra estudiante, chicos, si alguno de ustedes faltó por inducción, mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una jornada de inducción. Ahorita les paso el enlace y pues Valentina también nos ayuda a recordar este enlace. Entonces mañana a las 10 de la mañana también tenemos jornada de inducción, en dado caso que usted no haya, no haya tenido inducción esta semana, ¿vale? Listo, Juan, gracias. Entonces, ay, chicos, también recordarles el taller de mañana, ¿listo? Por si, bueno, igual les voy a enviar el enlace a la inducción aquí en el chat, ¿listo? Para los que estén pendientes por inducción. Eh, ¿Listos? Listo, Lourdes. Ok, Aquí en el chat me preguntan que tienen una duda sobre el punto 14 y 15 de la hoja de ruta. 14 y 15. Ok. Ya estoy revisando acá. Punto 14 y 15. Listo. Entonces, en el punto 14 y 15, buenas tardes para quienes hasta ahora se conectaron. Para el punto 14 y 15 que voy a compartirles la pantalla para explicar pues esta parte. Y es la siguiente. Trata del tema del género periodístico. Hoy vamos a ver uno de los géneros literarios. Este Disculpa, es profe, género hay una periodístico. interferencia, no sé si Valentina la escucha, o no sé si soy yo solamente. Ah, bueno, miremos, revisemos. Yo también me reviso acá el micrófono. No sé, Valentina, si... Sí, A ver, pues miramos. Audio. ahí ya. ¿Mejoró? Ahí estoy hablándoles. ¿O subo el tono de la voz? Sí, ahí pues ahí escucho bien, no sé. Por favor, coloquen en el chat si me escuchan bien. Uno para sí, punto para no. Y revisamos. Sí, aquí sí todos dicen que escuchan bien. Listo. Ok. Ok. Entonces, como venía comentándoles, el tema pues del punto 14 y 15 tiene que ver con el género periodístico, es decir, con lo que tiene que ver con la prensa. ¿Listo? En este orden de ideas tenemos el punto 14 que nos dice: realiza la lectura de cada uno de los dos textos periodísticos y diligencie el cuadro comparativo con la información leída de cada texto. Ese es un tema que vamos a abarcar en la sesión, espérenme, entre la sesión 11 y 12, ¿listo? Entonces aún no hemos visto como tal el tema desde su teoría. Sin embargo, ustedes pueden ir revisando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues leer este texto periodístico, ¿cierto? Es una noticia, ¿sí? Del 12 de agosto de este año, ¿cierto? Y tenemos un texto periodístico de opinión, ¿cierto? Es una editorial
escrita por este periodista el 27 de julio del 2020. Como ven, tiene que ver pues con el tema, temas actuales, porque esa es la prensa, el tema actual, ¿listo? Los acontecimientos actuales. Hay que leer esos dos textos. Entonces, como vieron, está indicado texto 1, texto 2, en los títulos de cada uno. Y aquí está el cuadro comparativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Del texto 1, ¿a qué género periodístico pertenece? Entonces, el primero, evidentemente, es una noticia. El segundo, como les venía contando, es un artículo de opinión o editorial. ¿Listo? Podríamos clasificarlo así. Aquí es responder las preguntas, pues, base a las que responde un texto periodístico. ¿Listo? La idea central de cada texto, ¿sí? ¿Qué informa o qué opina cada texto? Tanto el texto 1 como el texto 2. La cita textual, es decir, la parte, la frase, sí, el pedazo, el fragmento de texto del cual usted quedó más impactado o está de acuerdo con lo que dice, o sí, tiene cierta simpatía de eso que se enuncia allí. Entonces es copiar y pegar del texto lo que usted le haya impactado. Y finalmente un criterio personal, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Siente que están manipulando de pronto la información que allí se esté brindando? ¿O está de acuerdo con la postura del periodista, al menos en el artículo de opinión? ¿Cierto? Eso es lo que hay que colocar aquí en estas casillas. Ahora bien, el punto 15 nos dice, esta clase te invita a explorar sobre el derecho a la libre expresión en el periodismo, específicamente aquí en Colombia, ¿no? Entonces, esto que va a ser publicado el 10 de febrero, entonces es ir leyendo e ir contestando estas preguntas que están señaladas en color rojo, ¿listo? Entonces, contestar según lo que usted ha leído. Entonces van a haber pautas, ¿no? Entonces tú lees esta parte, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 párrafos y contestas estas preguntas, que allí está la información. ¿Listo? Luego de esto, vas a leer estos párrafos, ¿cierto? Y vas a escribir en tus palabras lo que has entendido hasta ese punto, ¿sí? Ah, bueno, entendí que tal y tal cosa, están diciéndome tal y tal información. ¿Listo? Y así, pues hay varias pautas en el texto donde nos preguntan el qué estamos entendiendo, ¿sí? Eso se llama unas preguntas de interpretación. Escribe en tus palabras, ¿sí? No es buscar más allá, sino es leer y decir qué entendí, qué me dijo el texto hasta ese punto. Entonces, hay 5 pausas de la lectura de ese texto que nos está preguntando qué entendimos, ¿listo? Y es decir, en nuestras palabras, ¿listo? No es inventar de más, sino es solamente entendí que dijeron tal y tal cosa, sucedió esto, mencionaron a tal actor, en tal año sucedió esto, listo. Es solamente eso, en tus palabras, ¿listo? Y finalmente nos van a preguntar, como conclusión a todo el texto que hemos leído e interpretado paso a paso, ¿cierto? Porque es un texto bastante, pues, algo denso, ¿sí? Tampoco es que sea mucho. Nos preguntan, ¿qué tan libre entonces es el periodismo en Colombia? Y una última pregunta, ¿por qué se reprime la libre expresión en el periodismo en Colombia? Entonces, allí nos van a botar pues datos en ese texto de por qué suceden estas afectaciones al periodismo y a la libre expresión. ¿Listo? ¿Queda claro qué es lo que hay que hacer? Colóquenme allí uno, si es así, si no es así, pues estoy dispuesta a aclarar y a despejar dudas. Marta, ¿sí te quedó clara la respuesta? Aquí me dicen que sí. Claro, ¿qué parte no te quedó claro? Y mientras tanto, había una pregunta de Lady Alfonso.
¿O ya con esto se resolvió, Lady? Por favor, ¿me confirmas? ¿Dónde está Lady Alfonso? Es que donde dice que quién y eso no lo termino de entender bien. Sí, eso se llama la pirámide invertida. ¿Listo? Y la pirámide invertida es la estructura de la noticia. Puedes ir consultándolo a través de YouTube, a través de textos en la internet, mientras llegamos a la sesión que explicamos ese tema, porque siempre se nos va bastante tiempo. ¿Listo? Shalom, ¿dónde está? Ya te doy la palabra, Shalom. Ahí allí. Shalom, si quieres activar tu micrófono rápidamente, por favor. Ay, perdón, Valentina, lo que pasa es que está el nombre de mi hija, porque como entro por la misma plataforma que ella, la pregunta mía sobre la investigación de los textos periodísticos es el punto que, 15 creo que es, o 14. Nuria, yo tengo una inquietud allí. Yo hice ese texto basado en cuanto a la parte crítica del periodismo. ¿Eso estaría bien así? Sí, claro, total. Si tú lo has contestado desde ese punto 15, a partir pues de criterios que has evidenciado, no solamente en el texto que estoy presentando, sino en la vida común del periodismo en Colombia, pues está bien. Sí, ok. Sí, era eso porque como yo me basé más a profundidad sobre la libertad de prensa en Colombia y es un tema muy particular en este país y no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Entonces Sí, no señor. tenía esa duda, pero bueno, gracias. Les confirmo, ese es un tema para la sesión 13 y 14 de su clase de lenguaje, ¿listo? La sesión 13 y 14 de su clase de lenguaje vamos a estar pues haciendo toda la explicación teórica, práctica respecto al periodismo, ¿listo? Ok. Listo, entonces, Carlos Daniel, activa tu micrófono. Lejos, muy lejos. ¿Ahora? No, es que creo que... O bueno, si puedes hablar un poco más duro. sí, Profe, ahora sí me oye. sí. Dale. Profe, es que perdónenme, es que acabo de entrar ahorita a las 11 y no sé de qué estamos hablando. Ok, no te preocupes, cariño. Estamos explicando unos puntos de la hoja de ruta. ¿Listo? Ah, listo. Ok, gracias. Todavía no hemos comenzado como tal nuestra sesión. Ok. Bueno, Listo. ¿creen que podríamos entonces continuar con nuestra sesión? Sí, Uno para ya. sí, punto para no. Ok, listo. Bueno, entonces les voy a compartir pues la presentación que veníamos visualizando y pues de nuevo bienvenidos a este espacio, su octava sesión de la clase de lenguaje. ¿Listo? Luris Munar, bueno, ya ustedes saben, es Luris. ¿Listo? Y recordemos el propósito de nuestra clase. ¿Listo? Identificar los rasgos subjetivos en las características y las formas en las que se nos presenta el género lírico. ¿Listo? Y para ello, pues vamos a ir a nuestro recital de poesía y vamos a revisar dos tancas que ustedes mismos grabaron. ¿Listo? Para acordarnos de qué trata eso de la poesía. ¿Listo? Pero en mi corazón no crecen desde tan alto. Bueno, ese es uno. El día que tú partiste, tus sangre estaban listas para verme, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte. Ok, listo. Ese tiene un poco de sonido. Es el tiempo de las flores han volado, están frente a mí, pero en mi corazón no crecen desde tan alto. Miren que juntos son bastante románticos, ¿no? Aunque hay un poquito de distorsión, pero pues la idea es esa. Y veamos uno que vi ayer, el de Dora, creo que es. Uno último.
Acuérdense que son los tancas. Ay, no, este no tenía nada. Listo. Igual vamos a revisar otra poesía, aparte de la que hicimos en nuestro recital de poemas. ¿Listo? Ok. ¿Vas a poner otro? No, te iba a decir que sí podrías compartir el audio de tu equipo como para que lo escuchemos más claro, porque es que se escucha como Sí. lejos. Ah, listo. Entonces, espérenme. Vamos a revisar el O sea, listo. cuando le das compartir pantalla y también le das compartir audio. Y Sí, ahí, ya revisé. Entonces vamos a revisar el de Yesid. Pues suena un poco distorsionado, pero... Habían unos que no sonó nada. Entonces, para que lo revisen, pueden entrar al Padlet y revisarlo. ¿Listo? Hace tiempo que las flores han volado, están frente a mí, pero en mi corazón no crecen desde tu marcha. Listo, este es uno. Y el otro, el de Jacqueline, que lo encontré aquí. Hoy solo sé quererte para no olvidarte. En mi cielo, mi lucero Qué eres tú. bonito. Entonces, miren que allí los dos tienen que ver con el amor, ¿no? sí. Listo. Entonces, vamos con nuestra presentación. Recuerden que entonces estamos en esos rasgos subjetivos que se expresan, ¿cierto? A través de Disculpa, textos. profe. Señor. Usted, lo que pasa es que se me salió de Zoom. Entonces quería preguntarle si mandaron algún link para que me haga el favor y me lo reenvíen. Ah, no, señora, hasta el momento no te preocupes, ¿listo? Solo estábamos Bien. escuchando algunos poemas del recital que realizamos ayer, ¿listo? Listo, entonces Listo. les comento, no te preocupes. Acuérdense que este propósito de explorar el género lírico tiene que ver con tipologías textuales, comprensión de ideas de texto, manifestaciones del lenguaje, los textos y su intención, que en este caso la intención son las emociones, son los sentimientos, son las impresiones ideales del humano expresadas allí. Códigos verbales, dimensiones de un texto y las pautas para comparar de que el género lírico va a distar o va a ser distinto de otros géneros, por ejemplo, el periodístico, ¿verdad? Ok, entonces, teníamos una pregunta ahí en el tintero, ¿se acuerdan? Entonces, para que nos compartan ahí a través del chat o a través, pues, del micrófono abierto. Acuérdense que las habilidades lingüísticas en la poesía va a ser sobre todo el escribir, ¿listo? También el leer, el escuchar y efectivamente si vamos a recitar poemas, pues el hablar, ¿listo? Entonces la pregunta es, ¿qué o quién te inspira o genera sentimientos o emociones intensas para dedicarle una poesía? A ver, chicos, ahí en el... Bueno, si quieren levantar la mano. ¿Quién o qué? Aquí Jenny dice mis hijos. Los más pequeños de la casa o los hijos ya mayores, cualquiera, ¿cierto? El amor de los hijos, muy bien. ¿Qué otro? Aquí también dice, me inspira mi hija y alguien del pasado. Gabriela dice mis hermanitas. Ok, qué lindo. La novia, dicen por acá. Dora dice mis nietos. Juliet dice mi hija y mis padres. Ajá, muy bien. Patricia dice Dios y mi hija. Ok, listo. Ya iba para ese asunto, porque digamos que las emociones que nos generan, pues, en su mayoría son las personas, ¿no? Parece que la emoción es lo que yo comparto con el otro y el sentimiento es mucho más personal, ¿listo? Porque es lo que yo vivo dentro de esta cúpula que es mi cuerpo, que es mi cerebro, que son todos mi ser, ¿no? En cambio, las emociones es lo que yo puedo expresarle a los demás. Rabia, ira, amor,
¿cierto? Cariños, ¿cierto? Listo. Entonces, hemos hablado de personas, es decir, de sujetos, ¿listo? Y efectivamente también hay otros intereses por los cuales nos puede inspirar sentimientos y emociones. Por ejemplo, un paseo, ¿cierto? De pronto, no sé, una celebración, ¿cierto? Colombia, como hablábamos ayer con respecto al himno nacional, ¿cierto? Entonces, no solamente hay personas, sino que también hay objetos que nos inspiran algunos sentimientos o emociones. ¿Listo? Ah, bueno, por ejemplo, acá me dicen patinar. Entonces, miren que ya no es una persona, sino que es una acción, es una vivencia, lo que me genera una emoción o un sentimiento. ¿Listo? Ok. Entonces, muy bien, gracias por sus aportes, aunque no hemos escuchado a Valentina. ¿Qué le inspira? ¿Qué le inspira a dedicar poesía? Eh, no sé, pues mi pareja, mi novio podría ser y un angelito por ahí en el cielo también. Ay, qué bonito, exacto. Entonces miren que hay muchas cosas que nos generan, que estén o no estén acá en esta realidad en la que estamos, ¿cierto? De la que podemos ser testigos y es tangible, sino que también de aquello que va más allá de lo tangible, ¿listo? Como Dios, como aquellos que no nos acompañan, entre otros, ¿listo? Aquí también dicen que los paisajes y los animales. Total. Y vamos a ver un ejemplo de ello precisamente en esta clase. Acá me dicen que la novia, mi abuelita, la abuelita, sí, total. Eso es muy lindo, ¿listo? Ok, entonces miren que el género lírico, ¿cierto? Va a presentarse en los textos literarios, ¿listo? Mírenlo, acá está, lírico, canciones, poemas, odas. Ya más adelante les voy a decir qué es una oda, ¿listo? Entonces, Ok. en lo literario, vamos a ver los cuentos, las fábulas, leyendas, mitos, obras de teatro. Hay 3 textos o géneros, lo llamamos más bien géneros, ¿cierto? Que están allí expuestos, ¿listo? Y hay unos textos que no son literarios, ¿sí? Que son los informativos, como lo veníamos hablando, que la noticia, que la editorial, ¿cierto? El editorial, perdón. Los instructivos, las recetas, las reglas, los decretos, ¿cierto? Podríamos colocar allí también los textos académicos, ¿cierto? Es decir, un ensayo si tiene contenido, por ejemplo, científico, tendría que ir acá, ¿cierto? En lo no literario, ¿listo? Ok, entonces teniendo en cuenta que la poesía, los poemas, ¿cierto? Hacen parte de los géneros literarios, acá tenemos a Snoopy que nos dice que los géneros literarios son grupos o categorías que podemos clasificar las obras según su contenido. Entonces, si vamos a hablar de poemas, canciones, himnos, como el himno de Colombia, ¿cierto? Entonces van a ir aquí, en género literario lírico. ¿Listo? Ok. Entonces Snoopy se pregunta, ¿entonces no es lo mismo un cuento que una poesía? No es lo mismo, pero pueden cruzarse. Entonces, acuérdense ayer la canción que escuchamos de La Sirena, del vallenato aquel, que el chico se enamora y que luego pues no puede volver a ver a la sirena. ¿Se acuerdan de ese vallenato que ayer escuchamos? Sí. Pues eso nos cuenta una historia, casi que nos cuenta un cuento, pero además es poesía. Entonces, estos géneros literarios se nos van a cruzar, ¿listo? Puede que sean clasificados de manera independiente, pero se nos van a cruzar en algunos momentos, ¿ok? Listo, entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Uno para sí, punto para no? Chicos, confirmenos aquí en el chat. Uno para sí, punto para no. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Johan, ¿qué duda tienes?
Listo, gracias. Ya por acá veo que uno, que está claro, listo. Ok, entonces en ese orden de ideas vamos a hablar un poco del origen o de la historia, ¿cierto? Del género lírico, ¿listo? Entonces, el género lírico, ¿cierto? Ustedes lo están evidenciando allí, es una cosa espontánea que salió de la nada, eso tiene su historia, ¿sí? Y se explica, pues, a través de un teórico de la literatura y dice que la poesía lírica es aquella en la que el poeta expresa su estado, el estado de su alma, ¿sí? Sus impresiones, sus ideas, sus reflexiones y su entusiasmo y los afectos más íntimos de su corazón. Esto lo dice Federico Sanz. ¿Listo? Sainz. Y cuando hablamos, pues cuando tenemos que hablar sobre el origen de la lírica, se piensa que el hombre, o el humano más bien, está viviendo una etapa de tranquilidad, que ya ha abandonado las guerras y tiene tiempo para meditar, para reflexionar, para ir hacia lo más profundo del ser, hacia sí mismo. Entonces contempla lo que le rodea, los paisajes, las vivencias, las experiencias por las que pasa, analiza, medita, expresa su sentir y empieza a proyectarlo a través de sentimientos universales o eternos. ¿Como cuáles? Como el amor, como la felicidad, como la tranquilidad, la nostalgia, la tristeza. Estos sentimientos, como la soledad también, en muchos casos, el anhelo de ser inmortal, es decir, huirle a la muerte, ¿cierto? Y otros más que son determinados como universales. ¿Debido a qué? Pues debido a que todos los humanos experimentamos esos sentimientos. ¿Listo? Una de las poesías más famosas, una de las poetisas, perdón, acuérdense, poeta, el poeta de sexo hombre, poetisa, la poeta, quien hace poesía, mujer, poetisa. ¿Listo? Entonces vamos a hablar. Señora. Sabía. Ok, entonces la depresión es otro sentimiento que está muy anclado, aunque hay que tener en cuenta, acá me están escribiendo por el chat que la depresión, aunque hay que tener en cuenta que esto se le añade más bien es un cuadro al que hay que colocarle cuidado, un cuadro de salud al que hay que colocarle cuidado y a la que se atan sentimientos como la tristeza, la soledad, ¿listo? Pero la depresión sí es un cuadro más bien de salud, ¿listo? Ok, haciendo pues esta claridad sobre este término, quiero hablar entonces sobre la poetisa, sobre una de las primeras poetisas más famosas de Grecia, que es esta chica que se llama Safo de Lesbos, ¿listo? Que vivió en el siglo VI a.C., a la cual Platón la llamó como la 10ª musa, creadora de apasionados y exquisitos poemas. Entonces, miren que acá tenemos a Safo de Lesbos, ¿cierto? Acá está ella, que viene y es de origen de una isla griega que se llama la isla de Lesbos. Y que fue, si ustedes buscan en la historia de la poesía, en la historia occidental, digamos que ya no va a ser tan mencionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido a que hay cierta exclusión por los cánones de la literatura respecto a su condición sexual, ¿sí? Entonces, la palabra lesbos da origen a otras palabras, ¿cierto? Y pues hay allí toda una historia respecto a que Safo de Lesbos, pues ella tenía una condición sexual diversa, ¿sí? ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues la palabra lesbiana va a venir de esa historia, de esa poetisa, de esa isla, y lastimosamente va a ser, digamos que no reconocida por muchos de los literatos. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, bueno, profe, entonces ¿usted por qué la toma? ¿Listo?
porque algo muy bonito en ella, y es que, y en mucha de la literatura que yo, Luris Munar, brindo como enseñanza, es aquella que está censurada o que fue censurada, porque en la literatura también hay cierta, hablando de libertad de expresión que hablábamos hace un rato, hay cierta tendencia a silenciar, ¿listo? Entonces, es debido a eso y además porque ella tocaba la lira. Entonces, miren que este instrumento, ¿cierto? Ella lo va a tener allí. Y vamos a leer algunos de sus versos. Miren acá este verso escrito por Safo de Lesbos. Inmortal Afrodita, la del trono pintado, la hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego. A mí, no me sometas a las penas ni angustias. El ánimo, diosa. ¿Sí saben quién es Afrodita, verdad? Sí, ella es la de la belleza, la de la Sí, diosa de... la diosa coronada, no. La diosa del amor, dicen aquí. La diosa del amor y de la belleza. Entonces, aquí, ¿quién? Esa diosa es, digamos que, el medio por el cual Safo de Lesbos intenta ensimismarse en eso que no quiere, ¿no? Ella no quiere enamorarse. Sí, el amor es su, sí señor, la hija de Zeus. Afrodita, hija de Zeus, como nos lo dice allí Safo de Lesbos. Y además, pues Safo de Lesbos no quiere someterse al amor, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo en este poema. Está diciéndonos que por favor no quiere someterse a las penas ni angustias el ánimo. Ella está muy tranquila sin amor. ¿Listo? Entonces, acá lo que le inspira a Safo de Lesbos es efectivamente el amor. ¿Listo? Eso es lo que le inspira a ella a escribir. Ok, entonces acá este instrumento que para ese entonces miren cómo se ha transformado y actualmente pues es así. Digamos que de acá se deriva instrumentos como el arpa y otros de cuerda. Y para ese tiempo, pues cuando se recitaba poesía, se hacía con la lira. ¿Listo? Y es la lira la que va a dar origen a esa palabra lírica o lírico, ¿sí? Deriva de ese instrumento musical, de la lira, que se utilizaba para acompañar la recitación pues de este tipo de textos tan emotivos. ¿Listo? Estas composiciones pues proyectaban alegrías, temores, esperanzas del poeta, además toda una gama de sentimientos inherentes del ser humano, es decir, que no nos desprendemos de ello. Es la comunicación de lo que un poeta experimenta en su interior, ¿sí? Que es lo que hemos venido diciendo, y que básicamente es toda una riqueza subjetiva, es decir, algo íntimo, acuérdense en la palabra subjetivo, algo íntimo, ¿sí? Algo personal, pues va el propio yo en el autor de cada palabra de aquellos versos que crea el poeta, ¿listo? Ok, ¿listo? ¿Alguna pregunta con respecto a Safo de Lesbos, a la lira? Creo que acá está con Apolo. Apolo es el que está aquí tomando la lira. Sí, efectivamente es Apolo. ¿Listo? Porque los dioses también tocaban lira y eran poetas. Los dioses griegos. Ok. Uno para sí, punto para no. Carlos levantó la mano. Carlos, Sigue. activa tu micrófono. ¿Me oye? Ahí sí. Ay, qué pereza. ¡Hola! Sí, sí, ahí. Profe, ¿por qué la llamaban lira? Porque no se parece nada a una lira. ¿Me oye? No. Carlos, creo que estás confundido. La lira es el instrumento. La poetisa se llamaba Safo de Lesbos
Y el género lírico recibe su nombre de lírico por la lira, por el instrumento, no es que ella se llamara Lira. Ah, ok, gracias. Listo, ¿Listo? Carlos. Bueno, posiblemente pueda haber aquí una confusión, pero sí, efectivamente, ella es Safo de Lesbos. Bueno, pues es una ilustración, ¿no? Porque verdaderamente no sabemos cómo era ella. Y este es el instrumento de la lira. Y de allí surge el, ese, Género ese, lírico. ese término del género lírico, o la lírica, ¿sí? Listo. Los poemas han estado presentes en toda la historia de la humanidad, queridos. ¿Listo? Por ejemplo, el rey Salomón expresaba su amor por la reina Seba, según la Biblia, a través de poemas. Las mujeres de España medieval manifestaron el dolor de la partida de sus hombres a la guerra a través de poemas. Las troyanas, después de la guerra de Troya, expresaban su angustia por quedar a la deriva sin sus esposos, padres. Todos los hombres de Troya pues se han extinguido debido a la guerra y expresan su tristeza y su soledad a través de la lírica. ¿Sí? Eso lo vemos en ese texto tan bonito de las troyanas. Entonces, esos sentimientos y emociones se relacionan con temáticas de las que trata cualquier poema, ¿sí? El yo poético puede hablar de la muerte como tema, ¿cierto? Pero los sentimientos pueden expresarse, es decir, si yo tengo el tema como muerte, mis sentimientos pueden expresarse en dolor, tristeza, rabia, soledad, miedo. Si mi tema es mi novio, por ejemplo, ¿sí? Entonces los sentimientos que va a expresar, bueno, según cómo esté con el novio, mis sentimientos van a expresar amor, ternura, felicidad, ¿cierto? Depende, sí. Hasta placer, pues porque si es un buen novio, ¿cierto? Listo. Entonces, esto se desarrolla en diferentes momentos a lo largo del poema, ¿listo? No se, todos los sentimientos no se van a reunir en una sola parte del poema, sino en todo el poema, ¿listo? Y varios sentimientos, no solamente uno. Ok, bueno, vamos a mirar un poco sobre el género lírico. Teóricamente, pues su función es esa. Debido a este corazoncito que todos tenemos, va a expresar sentimientos y emociones, ¿listo? ¿A través de qué? Pues de la transformación de lo cotidiano, del lenguaje cotidiano que utilizamos, ¿sí? Vamos a transformarlo para así generar una lírica, para así generar versos bellos que sean no tan parecidos a lo que hablamos en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, el habla aquí nos va a cambiar. ¿Listo? Y este lenguaje, esta transformación del lenguaje, pues va a tener unos elementos constituidos, ¿sí? Que son el hablante lírico, el objeto lírico, el verso, la estrofa, la rima y las figuras literarias son las que nos van a ayudar a transformar ese lenguaje cotidiano. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, mis queridísimos estudiantes? Bueno, acá me siguen hablando de Afrodita. Sí. Entonces miren que es una diosa que aún sigue inspirando a muchos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Listo? ¿O algún aporte? ¿O algún aporte? No sé, ¿quieren de pronto hablar sobre algún poeta en especial? Listo. Entonces, continuamos. Uno para sí, punto para no. Seguimos, sí. Paramos, no. No. Oiga, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Ah. Listo. Entonces, los elementos de la lírica. Listo, pero acuérdense que estamos en cuarentena, entonces ni modo. Los elementos de la lírica, ¿listo? O el género lírico, ¿listo? ¿Cuáles van a ser? El hablante lírico, ¿cierto? Como lo vimos acá, acuérdense que acá teníamos ya descrito cuáles son esos elementos. Hablante lírico, objeto lírico, verso, estrofa, rima, figuras literarias, ¿listo?
Entonces, el hablante lírico. ¿Qué es o quién es el hablante lírico? Es un ser ficticio creado por el autor, el poeta, y que nos comunica su propia interioridad, ¿sí? Es decir, no siempre el poeta es el que va a sacar sus sentimientos, sino que va a colocar una especie de personaje para asimismo expresar todo eso que lleva en su alma, ¿cierto? O en su corazoncito. Entonces, ¿qué tipos de hablante hay? Hay hablante enunciativo, es decir, cuenta un hecho impregnado pues de emociones, ¿cierto? Como Carlos Malo, el autor de La Sirena, ¿cierto? Cuentan que un barco viajero, ¿cierto? Esta canción, aquí nos cuentan un hecho, pero está impregnado de emoción, ¿listo? Hablante apelativo, se dirige directamente a algo o a alguien transmitiendo sus sentimientos. Entonces, en ese hablante se va a dirigir, por ejemplo, no sé, a las flores, ¿sí? Y entonces se va a ir, ay, flores, tú que sabes cuál es O en el mi ejemplo anterior pena. a Afrodita, ¿no? Ah, o en el ejemplo anterior a Afrodita, sí. Se dirige a Afrodita, pero cuáles efectivamente sus sentimientos son otros, ¿no? Pero utiliza a la diosa Afrodita, gracias, para expresar esos sentimientos. Entonces, Afrodita, no permitas que yo pase por esas penas del amor, ¿cierto? Ahora, el hablante carmínico, que no es tan usual, al menos en el español, ¿sí? Expresa sus sentimientos a través de símbolos. Entonces, él va a utilizar mucha metáfora, va a ser un lenguaje mucho más complicado para interpretar, ¿cierto? Va a utilizar muchos símbolos para expresar sus sentimientos y muchas veces, pues, como que no entendemos en sí qué es lo que expresa en sí el poema. Utiliza normalmente términos muy, digámoslo así, muy elaborados. Nos dice acá Juan David, el hablante lírico es la voz o la persona encargada de narrar las palabras de un poema. Ok. El hablante lírico es la invención del poeta que personifica emociones y eventos descritos en el poema. Excelente. Listo. Y el objeto lírico es lo que produce en el hablante ese sentimiento, esa emoción que es expresada en el poema. Entonces, esa es la respuesta a la que decíamos al comienzo de esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que nos inspira esos sentimientos, esas emociones intensas? Ese va a ser el objeto lírico. Ojo porque podemos confundirlo con quien se dirige directamente el hablante, a lo que se dirige, ¿listo? Entonces, para eso, vamos a analizar este pequeño poema. No sé si puedan ver el video, pero pues lo importante es escucharlo, más allá de ver el video, escucharlo. Es una producción hecha por su docente Luis Munar, entonces no hay problema con YouTube. ¿Listo? Vamos con él. Ven, bello gato, a mi alma amorosa, guarda las garras de tu pata, y hundirme déjame en tus bellos ojos, mezclados de ágata y metal. Cuando a gusto mis dedos acarician tu cabeza y tu lomo elástico, y mi mano se embriaga del placer de palpar tu eléctrico cuerpo, veo el fantasma de mi amor. Sus ojos, cual los tuyos, amable fiera, fríos, profundos, cortan como un dardo, y de los pies a la cabeza, aire sutil o aroma peligroso, nadan en torno al cuerpo bruno. Ok. Entonces, les pregunto, ¿si escuchamos el poema? Empezando por ahí. Uno para sí, punto para no, y lo repetimos. ¿Sí lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Sí, Okay. aquí en el chat me dicen. Listo. Entonces, este hablante lírico es enunciativo, apelativo o carmínico. Les pregunto.
¿Será enunciativo? ¿Será apelativo? ¿O será carmínico? ¿Qué dicen ustedes? Ven, hermoso gato. Pues no es carmínico porque no hay símbolos, ¿o sí? No. Aunque hay símbolos, pero pues es fácil de No. interpretar, ¿no? Entonces, Aquí dicen apelativo, enunciativo, ok, acá me dicen apelativo. apelativo. Entonces vamos 13. Acá me dijeron enunciativo. Aquí dice apelativo porque se dirige al gato. Ok, ahí está la respuesta, cariños. Sí, miren que el comienzo de la historia, del poema, nos dice, disculpen, ven hermoso gato a mi alma amorosa. Ya allí se dirige directamente al gato para transmitirle unos sentimientos. ¿Listo? ¿Y cuál es el objeto lírico? ¿Qué le produce a ese hablante apelativo esos sentimientos intensos? ¿Cuál ¿Sería el será gato el objeto también? lírico? No. ¿Qué es lo que produce en el hablante del incidente? Le escuchamos de nuevo, ustedes me dirán. Acuérdense que el gato... Aquí Dora dice el amor de su mamá. Ok, sí, sí, sí. Sí, Dora, Yami tienes le toda la dice el razón. amor al gato. Lady dice el amor a un ser. Carlos dice no entiendo. Entonces, ponle cuidado, Carlitos querido. El tipo de hablante es hablante apelativo, el de este poema. ¿Por qué? Porque se dirige al gato y con él entabla de alguna manera una conexión, una conversación donde le dice, oiga, estoy que me muero por esa mujer, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, sí. esa mujer, ese gato, perdón, le recuerda a esa mujer, ¿sí? Cuando él dice, bueno, ya vamos a igual a leerlo, que cuando acaricia su cuerpo elástico, le hace llevar o recordar también a esa mujer, a ese cuerpo de esa mujer, ¿listo? Entonces, el Aquí en el chat objeto lírico... dicen que el man tiene una tusa bárbara. Exacto, así es. Y el gato es el pobre culpable que no tiene que escuchar todas sus penas. Listo. Entonces, de alguna manera es así, ¿listo? Ok, mis cariños. Continuamos porque, ay Dios mío, nos va a tocar un pedacito de este tema, llevarlo a la próxima sesión. Listo. Vamos a mirar la estructura del poema, ¿listo? Entonces, voy a quitar este de acá para no confundirnos. Ay, no mentiras. Listo. Entonces, estructura del poema. ¿Qué es lo que primero debe tener un poema? Un título, ¿listo? Se va a quitar este para poder... Listo, para no confundirnos. Va a tener primero que todo un título. El verso es cada línea de una composición poética. Es la unidad mínima de un poema, ¿listo? Es cada lineecita. Y la estrofa, ¿qué es? Pues la agrupación de varias lineecitas. Es el conjunto de esos versos dentro de un poema. ¿Listo? Entonces vamos a seguir analizando El gato de Charles Baudelaire. Es un poema de este francés que fue catalogado dentro de un grupo de poetas que llamaban los poetas malditos. ¿Listo? Entonces, miren, acá esta es una versión distinta, ¿listo? A la que escuchamos, pero es el mismo poema. ¿Por qué cambia? Alguien se preguntará, porque miren acá dice, ven, hermoso mi gato, cabe en mi corazón amoroso, retén las garras de tu pata. Es el mismo, pero la traducción es distinta, porque acuérdense que Charles Baudelaire es francés, ¿listo? Entonces, mi pregunta es, si cada verso, ¿cierto? Si cada verso es una línea, ¿cuántos versos tenemos en total en el poema del gato? Si cada verso es una línea,
¿cierto? Entonces, acá tenemos, oh, espérenme, yo tengo acá una 14. 14, bueno, ya vamos a ver. Ay, acá hay unas herramientas, pero no sé qué. No sé cómo, no me acuerdo cómo es que son. Ah, querida, esas herramientas para uno rayar, Están ahí cuando sí, pero compartes pantalla. sí, pero ¿en qué Se llama parte? anotación. Anotación, no, pero no Hay la como veo. un lapicito ahí. No, no la veo definitivamente. Listo. No, no la veo, cariño. No hay lapicito. Bueno. 14, bueno, vamos a leerlo. Voy a utilizar acá una herramientica, bueno, el cursor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos. Esto tiene 14 versos, ¿listo? Ahora, si la estrofa son los grupos de versos, ¿cierto? ¿Cuántas estrofas hay en este poema? Hilberto, si quieres activar el micrófono. Allá. Que dicen 4 Hola, estrofas. vale, buenas tardes, profe. Profe, Hola, una pregunta. Hilberto. Dime. Pues yo sé que hay 14 líneas, ¿sí? Pero ¿por qué en la primera línea no serían dos? No, Por lo menos señor. donde dice, ven mi hermoso gato, y después, cabe mi corazón amoroso. Es una buena pregunta y es que, bueno, esta versión yo la saqué del PDF que encontramos en la internet, ¿sí? Sin embargo, así estén separadas por esta comita, ¿sí? Que puede llevarnos a la confusión, el verso va de aquí hasta acá, ¿sí? Ese Sí, verso claro. es uno solo, ¿sí? Así esté la comita. La comita lo que hace es una pausa para poder continuar el verso, pero no interfiere en que sea otro verso, ¿listo? Por eso decimos, y la Ok, teoría misma lo dice, ese elemento básico es una línea del poema, ¿listo? Sea un poco más largo que los ok, profe, otros, gracias. dale, sea un poco más largo que los otros, eso no va a interferir en que sea más de un verso, ¿listo, Hilberto? Ah, ok. Entonces, Listo, profe, gracias. porque si digamos fuera así, entonces por cada coma habría que ser un verso y efectivamente el verso es cada línea. Entonces tenemos por acá, me dijeron, ¿cuántas estrofas tenemos? 4. Listo. Entonces la primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? 1, 4. 2, 3, 4. La segunda estrofa, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y la siguiente, la tercera estrofa, 3. Y la 3, última, 3 3 y la cuarta 3. versos. Importante esto, ¿por qué? Porque en la hoja de ruta nos van a preguntar esto en un cuadrito en especial sobre 2 poemas. Y entonces muchas veces nos confundimos y ya Hilberto me ha llevado a luces de que de pronto sea a veces las comas la que nos confunden en enumerar los versos. Pero entonces recuerden, cada línea es un verso, ¿listo? Independientemente de que hayan comas o que yo hago pausa acá y por qué entonces será otro verso, no. Independientemente de eso, este es un verso completo, ¿listo? Entonces tenemos acá, Sí, profe. Sí, listo. perdón, profe, yo te pregunto es porque en la primera línea, si tú te das cuenta, es la única en la que Está tan largo. tiene 2 comas Ah, en el mismo párrafo. Por eso te pregunté, porque listo. pues esa Ya, fue mi sensación, digámoslo así. entonces ya sabes que independientemente de que hayan comas o hayan pausas,
o sea un poco más largo que los otros, es un verso. ¿Listo? Listo, queridos. Entonces, yo les traía aparte la rima, ¿listo? Entonces miremos la rima. Es la repetición de sonidos en 2 o más versos. Entonces hay rima consonante, es decir, que al final de los versos se repiten las mismas vocales, y hay rima asonante, que al final de los versos se repiten solo las mismas vocales. Entonces acá se repiten consonantes y vocales, y acá solo vocales. ¿Listo? Entonces miremos el verso de este verso, el primer verso. Entonces, amoroso, ¿cierto? Y rima con bellos, mi corazón amoroso, rima con tus bellos ojos. Acá tenemos repetición de vocales, pero no de consonantes. Por lo tanto, es, bueno, y miren garras de tu pata, y acá rima con metal y ágata. En este sí se repite una consonante, pero no todas. La P no se repite, por ejemplo, en el último. Por lo tanto, este verso que repite solamente vocales, acá la O, la doble O, y acá la A, ¿cierto? Es rima asonante. ¿Por qué? Porque solo repite vocales, miren. ¿Listo? ¿Queda claro hasta aquí el ejercicio de la rima? Recuerden, uno para sí. Punto para no. Sí. Igual vamos a tener que retomar un pedacito de esta clase el martes, ¿bueno? Porque nos falta un par de cositas que estaban planeadas, pero pues que hay que de todos modos terminarlas, ¿listo? De ver. ¿Listo? Listo, Lourdes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Dios los bendice. Y lean mucha poesía. ¿Listo? Chicos, rápidamente, 2 recordatorios. Recuerden que mañana hay taller para los que deseen asistir. Les envío el link aquí por el chat. Y recuerden que los lunes no hay tutoría con Luris, pero hay monitoría conmigo de 2 a 5. ¿Listo? Recuerden. Entonces nos vemos si mañana están o si están el lunes. ¿Listo? Hasta luego, Luris. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao.